Bueno, chiquilines, vamos a comentar un poco la idea de asíntota, que por más que lo han trabajado en cursos anteriores, vamos a ampliar un poco el concepto y ver otras situaciones en donde repasar las que ya conocen y ver otras situaciones en donde se presentan asíntotas. Primero que nada, la idea de asíntota es esa idea de un vínculo que existe entre la curva y la recta. La curva es la curva que representa gráficamente a la función y la recta que es asíntota. Lo que podemos decir, y si bien no es la definición, es como un concepto informalmente bastante bueno, que eh, la distancia entre la curva y la recta tiende a cero. ¿Ah? A veces es muy común que ustedes trabajen con el concepto de el gráfico de la función se va acercando cada vez más a la recta. ¿Tá? E incluso allí tenemos como la idea de sin llegar a tocarla, que vamos a ver que no necesariamente es así, pero ese concepto para la mayoría de los ejemplos que trabajamos en este nivel le funciona bastante bien. Pero es la distancia entre la curva y la recta es cada vez menor, tiende a ser. Bueno, y vamos a ver algunos ejemplos. ¿Tá? Vamos a investigar primero este gráfico, el gráfico de la función cuya expresión analítica es 1 sobre x, con dominio los reales sin el 0. Recuerden que el asterisquito significa que estamos excluyendo al 0. Y si ustedes ven, este es el gráfico, este que está en rojo sería el gráfico de esta función. Y lo que podemos ver es que tiene una asíntota cuando la x tiende a 0. En este caso una asíntota vertical, y esta asíntota vertical justo coincide con el eje, que es el eje de la y, el eje de las ordenadas, a la recta de ecuación x igual 0. Fíjense, a medida que la x se acerca a 0, la distancia entre el gráfico de la función y la recta de x igual 0, ¿sí?, es cada vez menor, tiende a 0. Este material yo lo saqué del libro de tercero de bachillerato de matemática de Galo, Agniotis y Silvera. Les digo porque si tienen acceso a él lo pueden encontrar allí, es esta información la que aparece, y una de las cosas que tiene son estos códigos QR que ustedes los pueden escanear, y les voy a mostrar qué es lo que aparece, porque básicamente es, bueno, esta distancia verde es la que se va achicando. Bueno, vamos a verlo observando justamente cómo es que va variando esa distancia escaneando el código QR. Bueno, y una vez que escaneamos el código, lo que podemos acceder es a este grafiquito que observen cuando reproduzco. Lo que podemos ver es cómo va variando esta distancia. Fíjense, a medida que la x se va acercando cada vez más a 0, esta distancia es cada vez menor. Esta distancia tiende a 0, que es el concepto que estuvimos trabajando de asíntota, ¿sí? Como la distancia, recuerden que la x tiende a 0, y a medida que la x tiende a 0, la distancia también. ¿Ah? Bueno, esto ustedes lo pueden hacer desde sus teléfonos. Bueno, entonces lo que vimos recién es esa noción de asíntota, en este caso vertical, y en donde la ecuación x igual 0 es asíntota del gráfico de esta función, como habíamos comentado. Y bueno, la definición sería que la recta x igual b, en este caso es x igual 0, pero podemos tener x igual b donde b es cualquier otro número real, es asíntota vertical del gráfico, tanto cuando x tiende a b por la derecha como a b por la izquierda, si el límite cuando x tiende a b es infinito. O sea, en general se produce una asíntota vertical cuando x tiende a un número y el resultado es infinito. Puede ser más o menos infinito. Y alcanza con que en solo uno de los límites laterales de infinito. O sea, podría pasar que a la derecha el límite lateral de un número y a la izquierda de infinito, y de todas maneras vamos a decir que estamos en presencia de una asíntota vertical. Bueno, vamos a ver ahora este otro ejemplo. Ahora vamos a hablar de asíntota horizontal. Bueno, tenemos aquí una función como ejemplo cuya expresión analítica es 2x más 1 sobre x, obviamente definida para los reales sin el 0, ya que el 0 no tiene imagen en esta función. Y cuando x tiende a infinito, lo que va a pasar es que la función tiende a 2. Y gráficamente, ¿qué es lo que podemos ver?
Bueno, podemos ver cómo el gráfico de la función, cuanto más grande es la x, cuando x tiende en este caso a más infinito, ¿tá? La distancia entre el gráfico rojo y la recta igual 2, que es esta que está en azul, es cada vez menor. Tiende a cero esta distancia. ¿Tá? La vemos acá y la vemos acá, la distancia. ¿Tá? La vemos aquí de vuelta. Vemos varias distancias de esas en verde marcadas. ¿Tá? Esta es la recta igual 2. Lo mismo pasa cuando x tiende a menos infinito. Cuando x tiende a menos infinito, ¿tá? Podemos ver que en este caso por valores inferiores a 2, pero de todas maneras, ¿tá? Se van acercando a 2. Si yo calculara la imagen de un valor muy grande de x, me voy a encontrar, imagínense, de 10.000, ¿tá? Hago 2 por 10.000 más 1 dividido 10.000 y me va a dar 2,0000 algo, ¿sí? Entonces, tenemos que contar los ceros allí después de la coma nomás porque es bien sencillitas esas cuentas, ¿sí? ¿Y qué nos quedan? Nos quedan siempre valores por encima de 2, pero cada vez más cerquita de 2. Cuando tomo valores muy chiquitos, por ejemplo, menos 10.000, ¿ah? Y hallamos la imagen para menos 10.000, 2 por menos 10.000 más 1 dividido menos 10.000, vamos a encontrar que nos dan valores 1,9999 algo por allí. ¿Tá? Nos dan valores por debajo de 2, pero cada vez más cercanos a 2 cuanto más chiquito es el valor de x. ¿Tá? Otra vez, vamos a ver qué ocurre cuando escaneamos este código QR y podemos observar aquí esta distancia para distintos valores de x. Bueno, nuevamente podemos escanear el código y accedemos, ¿sí?, a este pequeño gráfico en donde vemos cómo esta recta azul es la recta igual 2 y cómo esta distancia entre el gráfico rojo y la recta igual 2 es cada vez menor. ¿Ah? La distancia tiende a 0. Bueno, y vamos a decir que la recta igual b, donde b representa un número real, en nuestro ejemplo fue igual 2, es asíntota horizontal del gráfico cuando x tiende a infinito y la diferencia entre f de x y el número real b es 0. O sea, estoy diciendo que la distancia entre el gráfico de la función y la recta igual b es 0. Eso es lo que estoy haciendo. También podemos encontrar esta misma definición, pero, o sea, la definición de asíntota horizontal me refiero a si el límite cuando x tiende a infinito de f de x es b. Es exactamente análoga a esta. ¿Tá? Estoy diciendo la misma cosa por propiedades de límites. ¿Tá? La cuestión es que cuando x tiende a infinito, sea más o menos, el resultado del límite de la función es ese número real o la diferencia entre la función y ese número real es 0. Es importante también algo similar a lo que comentábamos hoy, ¿no? Puede pasar que en más infinito presente una asíntota horizontal y en menos infinito no. En este caso coincide, pero no tiene por qué ser así. Puede pasar que sí, puede pasar que no, que en un lado sí tenga una asíntota vertical, que en el otro no tenga asíntotas, en menos infinito y en más sí, o sea, eso depende. Por eso a veces es importante cuando decimos la función presenta una asíntota horizontal, aclarar en dónde la presenta. En más infinito, en menos infinito, bueno, siempre aclaramos ese tipo de cosas porque pueden ocurrir cosas diferentes en más y en menos infinito. Bueno, y vamos al tercer ejemplo donde vamos a analizar esta función con dominio de los reales sin el cero, cuya expresión analítica es esta, ¿ah? Y vamos a observar qué ocurre cuando x tiende a más infinito. Cuanto más grande es el valor de x. Y fíjense que el gráfico, que está en esta parte del gráfico que está en color rojo, cuando x se hace cada vez más grande, ¿tá?, tiende a más infinito, pero además tiende a más infinito acercándose a esta recta azul. Esta recta azul va a ser nuestra asíntota. En este caso, la ecuación de la recta es igual a x menos 3 y se dice que es una asíntota oblicua del gráfico de esta función f. ¿Tá? Vamos a nuevamente escanear el código y ver cómo efectivamente la distancia entre los puntos del gráfico de la función y los puntos de esta recta es cada vez menor cuanto mayor es la x, es decir, cómo esa distancia tiende a 0. Bueno, y aquí tenemos el código escaneado, ¿sí? Y vamos a ver
Si a medida que la x es cada vez mayor, yo estoy marcando acá para distintos valores de x, esta distancia que está marcada en verde es cada vez menor, tiende a 0, entonces la distancia entre el gráfico y entre los puntos del gráfico y los puntos de la recta, cuanto mayor es el valor de x. Bueno, y si comentamos la definición, en este caso de asíntota oblicua, vamos a decir que una recta igual mx más n, acá está escrita en forma explícita, por eso m es diferente de 0, ¿no? En el caso de que m fuera igual a 0, estamos en el caso de una recta horizontal, de una asíntota horizontal. O sea, estamos descartando ese caso, por eso lo escribimos en forma explícita. Vamos a decir que una ecuación de este tipo es asíntota oblicua al gráfico si cuando calculamos el límite en el infinito, más o menos infinito, la diferencia entre el gráfico de la función y los puntos de la recta, los mx más n, ¿sí? Los valores de y, de la función y los valores de y de la recta, al restarlos, ese límite es 0. Ahí está ese concepto del que hablábamos en donde la distancia del gráfico de la función a la recta es cada vez menor, ese límite tiende a 0. Bueno, y después lo que comentábamos al principio, muchas veces estamos con esa idea de la asíntota es una recta a la cual el gráfico de la función se acerca cada vez más, y hasta ahí vamos bastante bien porque hablamos de que tiende a 0 esa distancia, pero a veces decimos, bueno, pero no la toca, el gráfico de la función no toca la asíntota. Bueno, no necesariamente es así. Y aquí vamos a ver, por acá les proponía investigar que la asíntota del gráfico, si la asíntota del gráfico de una función corta el gráfico. Y bueno, y vamos a ver qué ocurre si escaneamos este código, el ejemplo que vamos a poder ver para justamente recordar que, bueno, puede pasar que la corte por toditos lados el gráfico de la función a la asíntota. Bueno, y aquí tenemos el gráfico de una función en donde en más infinito la asíntota es esta recta azul. Y si ustedes observan, la recta azul es cortada por el gráfico de la función. Entonces, ¿qué ocurre? Pero a medida que la x es cada vez mayor, si bien esta distancia por momentos es un poquito mayor, es un poquito menor, en general, ¿sí? Es cada vez menor. Por lo tanto, la distancia entre los puntos del gráfico y la recta y los puntos de la recta tienden a 0. Y aquí también tenemos un ejemplo, en este caso de asíntota horizontal, pero como verán, el gráfico de la recta, el gráfico de la función, perdón, la distancia de los puntos del gráfico de la función a la recta es cada vez menor. Y vamos a ver esa distancia verde como a pesar de que tiene una pequeña oscilación, cada vez es menor, o sea, tiende a 0 para valores de x cada vez mayores. Bueno, y por último otro ejemplo que me parece que está todavía, si bien no tenemos las distancias móviles, se puede ver bastante claro, que es la función cuya expresión analítica es coseno de x al cuadrado sobre x al cuadrado. Esta está en GeoGebra graficada y podemos ver cómo el eje, que en este caso el eje de las abscisas, la recta igual 0, es asíntota horizontal, cuando x tiende a más infinito, también lo es cuando x tiende a menos infinito, pero acá estamos mirando cuando x tiende a más infinito, y miren cómo el gráfico de la función, si bien vemos ese gráfico que sube y baja, sube y baja, sube y baja, ¿sí? La distancia entre la recta y el eje, que es nuestra asíntota, perdón, entre la distancia entre el gráfico de la función y el eje, que es nuestra asíntota, es cada vez menor. Nosotros podemos ir aumentando allí para ver cómo va cambiando, pero en definitiva siempre vemos que es cada vez menor la distancia a medida que la x es cada vez mayor. Bueno, muy bien, por aquí los ejemplos y la idea y los conceptos de asíntota.